cartas de ayuda garabateadas en pequeñas notas. Además había algo increíble en la foto que estaban juntos. Fue cuando visité la casa de mi hija por primera vez en 6 meses después de que mi hija se casara. De repente dejó de responder correos electrónicos y no podía conectarse su teléfono. Cuando sospeché y visité a mi yerno y sus padres que vivían con mi hija, me odiaron terriblemente y descubrieron que mi hija, que logró reunirse conmigo, se puso muy delgada. Sin embargo, estaba preocupado y corrí a la policía, pero por alguna razón por la que no trataron conmigo. Cuando esto sucede haré lo que sea necesario para rescatar a mi hija. Determiné que soy Wanda Goyle y tengo 65 años este año mientras vivo en un pueblo rural rico en naturaleza. Cultivo tranquilamente. Mi única hija, Rose, que tiene 28 años, también fue a estudiar a una universidad agrícola donde se casó con Brice, a quien conoció en la universidad hace 6 meses. La hija y su esposo alquilaron un terreno en un pueblo vecino y vivían con 4 personas, incluidos sus suegros, mientras cultivaban frutas. Le encanta hablar y es el tipo de persona que inmediatamente infórmame por correo electrónico si sucede algo. Sin embargo, después de casarme se volvió difícil contactar a mi hija y cuando recibí una respuesta solo fue contenido simple, como sí o. Así es extraño que Ross me enviara un correo electrónico tan hostil sintiendo esto. De esa manera le pedí a Ross que le diera muchas verduras para ver cómo estaba. Cuando llamé al intercomunicador, la puerta principal se abrió un poco y mi yerno Brice habló con Wanda. ¿Qué pasa? Tengo muchas verduras, así que la voy a llamar. Ahora, mi yerno siempre está de mal humor, pero hoy parece estar particularmente de mal humor e incluso me chasquea la lengua. Aguanté porque podía ver a mi hija y no hacer olas. Como estaba después de esperar unos 5 minutos, mi hija salió de la parte trasera de la casa cojeando. Ha pasado mucho tiempo, Rose, te ves muy cansada. ¿Te sientes mal? Estoy bien, me alegro que mamá esté bien, no lo pareces, pero has perdido mucho peso, ¿no? También me preocupaba que se pusiera demacrada, pero sentí que mi hija miraba hacia atrás. Joey estaba preocupado por Brice, él también nos estaba mirando a distancia como si estuviera mirando. He estado bastante ocupado con el trabajo, aún así tienes las mejillas dibujadas. Estoy un poco preocupado. Le estoy diciendo que coma. Bueno, ella no parece tener mucho apetito. Me sorprendió la repentina voz fuerte de Brice, pero me sorprendió aún más que mi hija casi se levantara de un salto como si el sentimiento de mal humor que acababa de sentir fuera una mentira. Mi suegro sonrió e interrumpió nuestra conversación. En estado de colapso vas a molestar a Brice. ¿Por qué no vuelves a casa y te refrescas un momento? Hubo unos segundos de silencio como si la hija no supiera una respuesta, pero el yerno se quedó mirando hacia ella en forma de demonio sin decir una palabra. Ross sacudió la cabeza y se acercó a mí. Estoy bien. Diciendo esto ella me abrazó con todas sus fuerzas y suavemente puso algo en el bolsillo de mi chaqueta. Lo noté enseguida, pero sentí que mi hija estaba suplicando algo con sus ojos y dejé de tocarlo. Paciencia que pero ahora estaba más preocupado por el cuerpo flaco de mi hija que eso, así que le acaricié suavemente la espalda mientras ella me abrazaba. Menos de un minuto después la madre de Brice salió y le dijo a mi hija que preparara la cena. Además el padre de Brice también dijo que sería molesto si me quedara para siempre y se apresuró a ir a casa y cuando mi hija y yo nos separamos, mi yerno cerró la puerta principal. Sin despedirme súplicas. Me pregunto si no tendrán ganas de despedirme un poco. Llegué a casa con un sentimiento de indignación indescriptible. Mi hija dijo que estaba bien, pero no pude evitar preocuparme por Ross después de ver la actitud de Brice y sus padres. Cuando llegué a casa recordé que mi hija había puesto algo en mi bolsillo mientras me sentía sola y frustrada. Cuando revisé el interior lo que salió fue un trozo de papel y una foto. Cuando desdoblé la nota y la miré, vi que estaba escrito con la letra de mi hija ayuda. ¿Qué quieres decir? Sin embargo, fueron las fotografías las que me impactaron aún más que las notas. Cuando vi que estaba convencido de que mi hija estaba en peligro al día siguiente, llamé a la comisaría más cercana a primera hora de la mañana. Mi hija está pasando por un momento difícil. Por favor, ayúdela. Entonces un oficial de policía vio mi pánico y corrió hacia mí. Rescatar a mi hija lo antes posible, así que traté de explicarle lo que podía hacer. Sin embargo, en el momento en que escuché las palabras molestar desde el siguiente pueblo, el oficial de policía regresó lentamente a su asiento. Oye, aún no
Hemos terminado cuando lo detuve, el oficial de policía. Suspiró profundamente y me aseguró que el señor Peste estará bien, ¿cómo sabe? Traté apresuradamente de conseguir una nota y una foto, pero como para detenerme, el oficial de policía puso su mano en mi hombro y dijo, no es necesario que veas eso. Casa y decidí hacerlo. Hola Peterson, ¿cómo estuviste hoy? Oh, ¿no es que mi suegra cuál es la M? Cuando llegué a casa, Brice salió a recogerme y llamó al oficial de policía por su nombre de manera amistosa. Los dos se dieron la mano con fuerza y comenzaron a contarle a Brice sobre lo que había sucedido en la estación de policía. Oh, cosas así sucedieron. ¿Wanda cree que su hija está en problemas? Sí, estaba muy cansada y tuve un mal presentimiento al respecto, así que vine. Compruébalo con la policía. Déjame hablar con Rose. Desafortunadamente ella no puede soltar su mano en este momento y dijo que era porque estaba ocupada con el trabajo, ¿cierto? ¿Qué estabas escuchando? El oficial de policía comenzó a reírse y Brice dijo después de todo. Más tarde también me enteré de la situación por mi yerno y nos dijo mal la madre es una madre tan rara la hija. También es una hija tan rara ya basta me di cuenta de que era inútil decir nada y cuando llegué a mi cabeza los dejé a los dos solos en ese momento un oficial de policía le gritó a Brice si hay una buena cosecha en esa parte este año y los dos estaban sonriendo. Me sentí incómodo con el oficial de policía que de manera antinatural respaldaba a Brice, pero lo convencí. Yo mismo dije que era por la proximidad a la residencia y que no tuve más opción que irme más tarde cuando llegué a casa. Estaba indefensa y devastada y sonó el teléfono. Wanda, perdón por el corto aviso. ¿Puedo tener un momento ahora? Me sorprendió lo que pasó. De repente tengo muchas cosas de las que quiero hablar, ¿podemos encontrarnos en algún lugar? La persona al otro lado del teléfono era Brett, un compañero de secundaria que trabaja como oficial de policía y que es el responsable de la asociación de antiguos alumnos. Somos Brett y yo este año. Consulta como esta no tienes que molestarte en venir a mi casa es bueno por teléfono no en realidad hay algo que quiero preguntarle a Rose Br quien había estado tranquila antes de repente cambió y comenzó a hablar con una expresión seria así era. Sobre mi yerno y me sorprendió tanto el contenido que recordé vívidamente una escena que había visto el otro día cuando visité su casa y le dije a Brett ya veo, pero no puedo hacer nada solo con esa conversación porque definitivamente la escuché. En ese momento recordé la foto que mi hija me había dado así que se la mostré a Brett y su tez cambió. Esta es una foto importante. Oye, antes de eso, quiero rescatar a mi hija yo solo. Tengo una buena estrategia. ¿Lo escucharás? Cuando Brett escuchó los detalles, respondió positivo. L. Podré ayudarte con eso y haré algo al respecto. Haré lo que sea necesario para salvar a mi hija y romper los lazos con ellos. Juré vengarme de mi yerno y mis suegros. 3 días después, finalmente llegó el día esperando ansiosamente que Brett estuviera listo mientras me escondía en las sombras y observaba a Brett tocar la puerta de mis padres. En la casa de los suegros, el yerno y sus padres que salieron de la casa desconfiaban del policía que llegó de repente, pero después de hablar con Brett por un rato, los tres gradualmente se relajaron y luego, mientras hablaban alegremente, Brett salió de la casa. Parecía como si hubiera sido aplastada pero en el momento en que se dio cuenta que era yo tenía lágrimas en los ojos y me abrazó. Mamá, ¿por qué estás aquí? Vamos a salir de aquí primero tirando de la mano de la hija confundida. Los dos se apresuraron. Salí por la puerta principal pero para su sorpresa había un yerno y sus padres. ¿Qué estás haciendo al entrar a la casa de alguien sin permiso? Brice me miró y me miró con ira en sus ojos. Estaba temblando por dentro pero me enfrenté. Los tres con una actitud decidida a salvar a mi hija. Estoy aquí para salvar a mi hija. No la involucres más. ¿Sigues diciendo eso? Oye, Brett, arresta a esta bruja por traspasar la propiedad. El yerno instruyó con confianza a Brett y los padres detrás de Brice también dijeron en voz alta, así es, arrestemos a los malos. Brett, que estaba a poca distancia de nosotros, caminó lentamente mientras se quitaba las esposas de su cintura. Sin embargo, era el yerno quien estaba esposado con un sonido de traqueteo. ¿Qué estás haciendo? Brice se resistió a sacudir su cuerpo con frustración, pero le puso el pie encima.
por lo que cayó al suelo y lo sujetaron desde arriba. Desafortunadamente, el oficial de policía estaba trabajando conmigo para arrestarte. Solo me dijo que quería ayudar. Dinos que estás sobornando a un policía local. No se los dije, solo estaba hablando de llevarnos bien. Eres tan mentiroso que me estás dando una buena pista, ¿vale? Pero ¿qué dice el policía sobre molestar a quien me encontré aquí el otro día, cuando salió el nombre del policía a quien le había dado el dinero? Su rostro se contrajo y sus mejillas comenzaron a temblar. Un punto no es el quien me entiende. Entonces por favor déjame ir lo antes posible. ¿Puedes explicarme esta foto? Primero, cuando le mostré la foto que me había regalado mi hija, pude ver que su rostro se puso pálido de inmediato. Había una imagen de una hoja creciendo exuberantemente y un yerno regando la planta. Sé que este cultivo está prohibido. ¿Qué diablos es esto? ¿Cómo se puede hacer una foto falsa? ¿No es demasiado complicado? Esto no es una composición, es una evidencia concluyente. Tengo una orden judicial. No sé nada. No puedes salirte con la tuya. Envió. Entonces el yerno tembló con el rostro pálido. Cuando los padres de Brice vieron a su hijo, se dieron cuenta de su situación e intentaron huir a toda prisa, pero varios policías que se escondían cerca se interpusieron en su camino y entonces ambos se quedaron. Tan me sorprendió que terminaran cayendo de espaldas allí mismo, en el mismo lugar. No podíamos dejar que los criminales escaparan, así que otros oficiales de policía vinieron a nosotros. ¿Crees que tienes permitido hacer algo tan malo? Voy a pagar por ello, así que por favor evítate. Esta vez eres una persona ridícula que intenta arreglar las cosas con dinero y no te perdonaré por poner mi precioso hija por algo tan terrible. No te vuelvas a involucrar con nosotros. Le dije mis últimas palabras a mi yerno, que enterró su rostro en el suelo ya. Mis padres, que fueron atrapados impotentes, y salí de la casa con mi hija. Gracias, mamá. De camino a casa, Ruth me apretó la mano, sonrió y lloró. Más tarde, cuando Brett y sus colegas examinaron la casa del yerno, encontraron una gran cantidad de plantas en la fotografía en el sótano que mi hija se vio obligada a cultivar con ellos, pero afortunadamente ella no fue acusada, ya que su esposo la obligaba a trabajar, además de que él estaba tratando mal a mi hija. Rose ha recuperado completamente su energía y estoy trabajando duro todos los días en el campo para hacerse cargo de mi agricultura y comenzar un nuevo negocio. De ahora en adelante viviré con mi hija todos los días y reiré felizmente.